Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera mesa redonda de la Semana de la Ciencia y de la Innovación de La Rioja, un evento impulsado por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para acercar la ciencia a los ciudadanos de una manera atractiva y lo más comprensible posible. Nuestro lema general de esta Semana de la Ciencia es la ciencia al cuidado de la vida. Y en esta primera mesa redonda iniciamos el ciclo titulado Lecciones de una pandemia. Dedicamos este ciclo a las aportaciones que se están haciendo desde distintas disciplinas científicas para superar la crisis del coronavirus y tratar de aprender en lo posible de esta experiencia. En concreto, hoy charlaremos sobre tecnología y datos contra la COVID-19. La ciencia y especialmente las matemáticas y la tecnología nos están ayudando a comprender un poquito mejor y afrontar esta pandemia. Así que en esta mesa redonda vamos a intentar abordar los métodos matemáticos que permiten entender, analizar la evolución de la crisis y mostraremos también la importancia de iniciativas basadas en las nuevas tecnologías, como por ejemplo la que realizaron, sobre todo al comienzo de la pandemia, el grupo de makers riojanos que contribuyeron con la impresión de material sanitario y de protección en sus impresoras 3D. Son iniciativas que además en muchas ocasiones se llevan a cabo a través de la colaboración, no solo de la colaboración científica, sino también de la colaboración con los ciudadanos en esto que se llama ciencia ciudadana. Para hablar de todo esto tenemos a tres investigadores. Nos van a acompañar hoy José Manuel Gutiérrez Jiménez, que es profesor de Matemática Aplicada de la Universidad de La Rioja, Juan Fernández Recio, que es científico titular del CSIC e investigador del grupo 3D BioWine del Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, y Alfa Pernia Espinoza, profesora de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la Universidad de La Rioja y responsable de nuestra área Urmaker. Ellos van a realizar una primera intervención en la que nos van a exponer un poco su punto de vista y sus trabajos durante esta pandemia y después entraremos en el debate propiamente dicho. También todos los que nos estáis viendo, si queréis participar, podéis hacerlo a través del chat de YouTube y con vuestras preguntas o dudas las podremos después trasladar a nuestros investigadores. Vamos a comenzar esta ronda de intervenciones, esta primera ronda con José Manuel Gutiérrez, que nos va a presentar un trabajo que realizaron durante el inicio de la pandemia y que se llama Análisis de la posible evolución de la epidemia de coronavirus COVID-19 por medio de un modelo SEIR. Cuando quieras, José Manuel. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Isabel. Pues bueno, efectivamente, voy a presentar este trabajo. Bueno, es un trabajo divulgativo que hice con mi compañero del departamento, Juan Luis Barona, en el cual lo que queríamos básicamente pues era pues eso, ver qué matemáticas hay detrás de una parte solamente digamos, de la simulación, el análisis de cómo se puede transmitir una pandemia. Entonces, bueno, pues el título ya lo ha comentado Isabel y lo que voy a hacer es, bueno, pues primero voy a mostrar unos pequeños antecedentes, ¿no? Todos los modelos que nosotros presentamos son unos modelos que tienen su historia. Nosotros los explicábamos en clase, son unos modelos que tienen un poco más de un siglo de antigüedad y que se usaron, pues, sobre todo por las epidemias que ocurrían en la India a principios del siglo XX, y sobre todo, pues, bueno, pues por un premio Nobel como fue el médico británico Ronald Ross, que estudió cómo evolucionaban las enfermedades de la malaria, ¿no? Puesto que lo que es una aportación importante de Ross es que él se dio cuenta de que, bueno, pues la malaria se transmitía por las picaduras de los mosquitos, no por beber agua contaminada. Me parece importante manifestar esto, pues porque esto produjo un cambio de paradigma y yo creo que ahora, en los momentos iniciales de una pandemia, cuando hay mucho que estudiar, pues, bueno, pues puede cambiar, ¿no? Lo que a lo mejor estamos pensando ahora puede que cambie dentro de unos meses o dentro de unos años. Bueno, lo que ocurre gráficamente es muy claro. Bueno, aquí solo he puesto unas gráficas que simulan lo que ocurriría si en una población en la cual hay mosquitos y personas. Este modelo no es exactamente el que estamos tratando del COVID, porque el COVID es una transmisión entre humanos, ¿no?
Aquí es una transmisión entre dos seres, mosquitos y personas, pero lo que vemos es algo que sí que es muy extrapolable a lo que ocurre con el COVID. Lo que ocurriría si solo una persona infectada de malaria se introduce en una población en la que hay mosquitos y personas. Lo que vemos es que al principio, en el eje horizontal estaría el tiempo, ¿no? Y en el eje vertical las personas y los mosquitos infectados. Veíamos que al principio no se vería un gran número de personas infectadas, ¿no? Ni de mosquitos infectados. Pero llega un momento en que tanto uno como otro crece, y además crece a un ritmo tremendo, lo que se llama un ritmo exponencial, ¿no? Y crecen tanto los mosquitos como las personas que están infectadas por la malaria, pero claro, hasta un cierto tiempo. El crecimiento exponencial no se puede soportar eternamente en el tiempo. Entonces llega un momento en que eso se estabiliza. ¿De acuerdo? Entonces estas dos curvas que se ven aquí, la curva roja indicaría cómo es la población de humanos infectados y la curva azul la población de mosquitos infectados. Este tipo de curvas no es las que salen en los periódicos ahora, porque las curvas que salen en los periódicos ahora, esa famosa curva que queremos aplanar, es más parecida a la que pongo en la segunda gráfica, ¿no? Esta sería cómo sería la evolución diaria, por ejemplo, del número de personas infectadas por malaria. Entonces, bueno, vemos que tiene un pico, es decir, que en principio no hay muchas, luego crece brutalmente y decrece, ¿vale? Ese tipo de comportamiento pues, es similar al que ocurre con el COVID. El modelo COVID se basa en otro modelo también de mediados del siglo XX, formalizado por Kermack y McKendrick, también dos médicos ingleses destinados en la India, en el cual, bueno, pues digamos que la población, ya sí que estamos hablando ahora de una población humana, pero se divide en tres compartimentos, en tres estancos. Uno serían los susceptibles de contraer la enfermedad, los que vamos a llamar la población S. Otro cajón serían las personas que son infectadas por la enfermedad, con la letra I, vamos a llamar a estas personas, y otros los que se han recuperado de la enfermedad. Entonces, digamos que entre estos tres cajones hay una transmisión. Esa transmisión está medida por unos parámetros que son muy importantes. El parámetro beta nos dice cómo es de fuerte la transmisión de la enfermedad. Pues depende de varios factores, entre ellos pues de la propia enfermedad. Hay enfermedades que son más infecciosas que otras. De las condiciones sanitarias, de las condiciones económicas, de muchas cosas puede depender ese factor beta. Y el factor gamma, que es la tasa de recuperación, pues nos mide pues eso, cuánto tardamos más o menos en recuperarnos de la enfermedad. En función de esos parámetros se construye un sistema de ecuaciones diferenciales, o sea que, bueno, sí, alguna fórmula tengo que poner, ¿no? Este sistema de ecuaciones diferenciales que viene aquí lo que hace es simular esta transmisión entre un compartimento y otro, ¿no? Lo que viene a decir es que las personas que salen del compartimento S van al compartimento I, pero del compartimento I, digamos que tiene un flujo de entrada y de salida, los que vienen de la S y los que van a parar a los recuperados. Bueno, pues resolver estas ecuaciones diferenciales, bueno, pues es una tarea que sin ser complicada requiere de técnicas numéricas un poco especializadas. ¿Por qué? Pues porque es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, entonces no tiene una solución exacta. Requiere de técnicas numéricas, que sin ser complicadas, porque son técnicas que se explican en la carrera, pues requieren un cierto tratamiento matemático. Este modelo, que se llama el modelo SIR, digamos, fue el antecesor del actual modelo que describe el COVID. En este modelo ahí aparece un número que es el número básico de reproducción, que es el número R0, que es el cociente entre beta y gamma. Este número es clave. Yo creo que ya es un número que está en los medios de comunicación, que está en prensa actualmente, que todo el mundo le suena, y lo que viene a medir es el número medio de infectados que produce un solo infectado, ¿vale? Eso es un número medio. Entonces, dependiendo de si este número es menor o mayor que 1, se produce una pandemia o no. Si R0 es menor que 1, la enfermedad pues, va a tender a desaparecer, no hay dispersión. Si R0 es igual a 1, pues bueno, lo que ocurre es que tampoco desaparece, pero no crece, es decir, convivimos con la enfermedad. Es una enfermedad endémica. Sin embargo, si R0 es mayor que 1, la enfermedad se va a extender exponencialmente y hay que intervenir. Aquí tenemos unas gráficas de cómo serían las soluciones de este modelo SIR, en el cual la curva azul es la curva de los susceptibles, que lo que hace es ir decreciendo según pasa el tiempo. La curva verde es la curva de los que se han recuperado, que lo que hace es todo lo contrario, va creciendo según pasa el tiempo. Y la curva roja
es una curva que sube y baja y es la curva famosa de los infectados y es la que se está intentando aplanar. Bueno, el modelo SEIR. El modelo SEIR es un modelo realmente más reciente, ¿no? El modelo SEIR se produce con, bueno, pues con la aparición de este coronavirus, ¿no? Y introduce un nuevo cajón, ¿no? una nueva clase en la población que son los expuestos. Los expuestos son personas que portan la enfermedad, pero que no muestran síntomas, ¿vale? Entonces, aparece este nuevo cajón y un nuevo parámetro, el parámetro sigma, que viene a medir cuánto es el tiempo de incubación de esa enfermedad. Bueno, pues entonces aparece ahora un sistema de ecuaciones diferenciales, 4 ecuaciones con 4 variables, muy parecido al modelo SIR, que se resuelve también con técnicas numéricas y que, bueno, por ejemplo, por poner una simulación de lo que ocurriría con unos parámetros. A ver, estos parámetros fueron cogidos al principio de la pandemia, son parámetros basados en artículos, sobre todo, que se basaban en cómo evolucionó en China y en otros países del este. Entonces, suponiendo pues una tasa de recuperación de 5 días, una tasa de incubación de 7 días, un número beta entre 0,59 y 1,68, nos daría que el coronavirus tiene un R0, está más o menos entre 3 y 8, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de cómo queda, en función de estos parámetros, obtendremos unas curvas u otras. Lo que hicimos nosotros en nuestro estudio es ver que este parámetro beta, que es tan importante porque influye en R0, en vez de considerarlo constante, considerarlo que es función del tiempo, que va cambiando en función del tiempo y que depende de las acciones gubernamentales y de la concienciación de la sociedad también, claro. Entonces, bueno, lo que ocurre aquí, vemos cuál sería la solución del modelo. 4 curvas, la curva azul solo tenemos los susceptibles que van decreciendo, la curva roja son los recuperados que van creciendo en el tiempo y la curva naranja y verde son los expuestos e infectados. Tienen un comportamiento muy similar, digamos que los expuestos se van adelantando un poquito en el tiempo y es un número mayor que el de infectados. Y esta es yo creo que es la curva más representativa del estudio, en el cual lo que mostramos es solo el número de infectados. Y mostramos el número de infectados para distintos, digamos, valores de beta, en función, digamos, de si no tomamos medidas para combatir el coronavirus, que sería una curva azul que vemos que tiene un pico bastante elevado. Si tomamos medidas pequeñas, que es la curva en naranja, que, bueno, pues que vemos que tiene un comportamiento pues no tan elevado, pero más prolongado en el tiempo, y la curva verde, con una curva menos picuda, pero más prolongada en el tiempo. Evidentemente, esto sería lo que es la primera ola, pero el parámetro beta sigue evolucionando en el tiempo, no se elimina, no desaparece como de la nada, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir que, depende de cómo sea ese parámetro beta, las nuevas curvas que nos puedan quedar den lugar a una segunda ola que sea más suave que la primera o peor. ¿De qué va a depender? De muchísimos factores, evidentemente, pero entre otros, pues sobre todo, de qué medidas se tomen para combatir la enfermedad y de cómo esté la sociedad concienciada para llevarlas a cabo. Bueno, para terminar, esto simplemente es una muestra de lo que estamos haciendo los matemáticos contra el coronavirus. Hay una acción que se llama Acción Matemática contra el Coronavirus, ¿no?, que lo que hace es coordinar distintas actuaciones de muchas personas. Se está trabajando pues, en la propia evolución, que es lo que he comentado, la evolución de la enfermedad, pues sobre todo intentar predecir el número de ingresos fallecidos, de ingresos en la UCI, etcétera, pero también no solo en controlar la pandemia, sino también en controlar la enfermedad, ¿no? Pues intentar ver, nuevos fármacos, nuevas vacunas, cómo puede evolucionar cada paciente en sí mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas matemáticas se usan? Pues se están utilizando ecuaciones diferenciales, que son los modelos compartimentales que hemos visto, pero también hay muchos otros modelos estocásticos, donde el azar influye, sobre todo mucha estadística, mucha investigación operativa para optimizar recursos y también pues, ejemplos y simulaciones pues tanto con inteligencia artificial, aprendizaje automático, digamos, basados en informática. ¿Qué se necesita? Pues se necesitan datos,
más datos, o sea, no es una broma, es fundamental el saber manejar los datos bien, de todo tipo, médicos, ambientales, movilidad, económicos, etcétera, segmentados por comunidades autónomas, por grandes ciudades, por zonas rurales, por edades, por distintos tipos de sectores. ¿Qué más se necesita? Bueno, pues ya lo han comentado Natalia y Pilar, las directoras generales. Necesitamos mucha coordinación entre distintos grupos de investigadores. No solo para trabajar, yo estoy representando a matemáticos, pero matemáticos, biólogos, médicos, químicos, ingenieros y un tratamiento profesional y coordinado de los datos. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo eso, yo creo que también es importante saber luego transmitirlos con actividades como esta, ¿no? Yo creo que llegar a la sociedad y que la sociedad pueda entender también cómo se están transmitiendo esos datos. Termino con una foto histórica que, bueno, me parece emotiva. Esta foto está tomada, son los experimentos que hicieron cuando se explotó antes de la primera bomba atómica, ¿no? En Álamo Grande estaban allí Oppenheimer y otros científicos que estaban trabajando en Los Álamos y bueno, pues iban ahí a ver el resultado de esta primera explosión y bueno, no sé si se ve muy bien en la foto, pero es que a mí cuando la vi me recordó la situación que estamos viviendo ahora. Van con unas bolsas de plástico en los pies como única protección. Ahora, pues bueno, da un poquito de, no sé, pues bueno, no da pena, pero te das cuenta de que estos eran unos grandes científicos y la única protección que llevaban contra la radiación eran unas bolsas de plástico. Ahora estamos aprendiendo mucho, estamos intentando controlar esta pandemia, vamos todos con las mascarillas, vamos todos con las medidas de seguridad, pero tenemos que ser muy pacientes, tenemos que ver qué va a ocurrir y de aquí a unos años, o espero que menos, de aquí a unos meses, podamos saber todos cómo funciona esta enfermedad. Así que nada más, por mi parte, salud, mucha paciencia y doy paso ya al siguiente conferenciante, que creo que además digamos que su intervención puede estar muy vinculada a la mía, pues porque yo creo que puede ser complementaria, ya que yo no he hablado de cómo obtener esos datos, ¿no? Perdón, esos parámetros betas, gammas que aparecen por ahí, y yo creo que eso es muy, muy importante. Así que, cuando queráis. Muchas gracias, José Manuel. Menuda foto. Hablamos ahora sí con Juan Fernández, que nos va a contar, nos va a explicar algo de ese trabajo de modelización de la evolución de COVID-19 en países y regiones europeas de alta incidencia. Bueno, hola, buenas tardes y lo primero es un placer, ¿no?, estar aquí en esta mesa redonda. No sé si se ve bien ahora mi pantalla. Vale, ¿se ve bien? ¿Sí? Entonces, el grupo de investigación que dirijo está dedicado sobre todo a utilizar métodos computacionales y modelos matemáticos para entender mejor procesos biológicos, ¿no? Sobre todo a nivel molecular. Pero claro, en estos momentos, como muchos otros grupos, en estos momentos nos hemos adaptado un poco a las necesidades de esta situación, ¿no?, tan extraordinaria. Y entonces, una de nuestras líneas de investigación es desarrollar modelos de transmisión de COVID. Y es un poco gracias a José Manuel, ¿no?, que ha dado unas pinceladas teóricas que son fundamentales, ¿no?, para entender este tipo de modelos, ¿no? En ese sentido, poco voy a añadir yo. El modelo que utilizamos, lo veis aquí, es similar, ¿no?, en el sentido de que tenemos una serie de casos que están infectados, ¿no?, y entonces cada uno de esos casos va a traer nuevos contagios, ¿no?, en función de un parámetro R, que es el que hemos hablado antes, R o beta, ¿no? Este es el parámetro que, digamos, describe a cuántos contagios es capaz de contagiar cada infectado, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Después hay otros parámetros que son los que definen si es decir, con qué probabilidad estos infectados pues, se van a recuperar o lamentablemente van a fallecer, ¿no? Entonces, digamos que este es a rasgos generales. Claro, para digamos, describir la evolución en el tiempo, necesitamos saber cuándo cada infectado va a infectar a los nuevos contagios, ¿no? Entonces,
en la charla de antes he hablado de una serie de parámetros que podemos establecer un periodo de días, ¿no? Por ejemplo, un periodo fijo de 7 días, o 6, o cualquiera. En lugar de ello, nosotros lo que hacemos es describir ese periodo en función de una curva de probabilidades. Es decir, una curva de este tipo, como la que veis aquí, describiría en qué momento un infectado va a infectar a otra persona, ¿no? Es decir, esto es una probabilidad. Es decir, puede ocurrir con mayor probabilidad en torno a 6-7 días a partir de la infección, pero puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Incluso ya se ha visto, ¿no? A veces que incluso a las 2-3 semanas, aunque la probabilidad es muy baja de infectar, todavía existe una probabilidad residual, ¿no? de poder infectar. Entonces, de esta forma se consigue una descripción quizá más realista, ¿no? Lo mismo para describir la evolución de los infectados tanto a recuperación como a fallecimiento, pues también disponemos de curvas. Estas curvas de probabilidad nosotros no las generamos, sino que usamos curvas que han sido previamente generadas en estudios poblacionales con muchos pacientes. Casi todos estos datos vienen al principio de la pandemia en China, en general en Asia. Y bueno, son curvas que las proporcionamos en el modelo, ¿no? Pero seguimos teniendo el parámetro R, que este es el famoso parámetro R, que es el que va a determinar el carácter, la velocidad de la propagación de la pandemia, ¿no? Es el parámetro fundamental. Entonces, podemos estimar diferentes parámetros, ¿no? Como hemos visto antes, pero también lo que vamos a intentar hacer es cuál es el parámetro óptimo, cuál es el valor óptimo de este parámetro que mejor se ajusta a nuestros datos, ¿no? Entonces, los datos de los que disponemos son los datos epidemiológicos que todo el mundo estamos viendo a diario, ¿no? Disponemos de la evolución de casos observados diariamente en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de España, la primera ola, esta segunda ola. Estos son el número de casos observados cada día, ¿no? Y también tenemos el número de fallecidos, ¿no? De la primera ola, aquí tenemos la segunda ola. Estos son los datos fundamentales que podemos usar para intentar que nuestro modelo se ajuste el máximo posible con el mejor valor de R. Claro, para ello podemos utilizar los casos observados, pero no es buena idea, porque los casos observados, como vimos ya en la primera ola, a veces no son representativos de los casos reales, ¿no? En la primera ola vimos que había mucho más infectados de los casos observados, ¿no? El nivel de detección nos pilló todavía demasiado pronto y el nivel de detección era muy bajo. Quizá ahora sí que estamos viendo casi todos los casos, ¿no? Al menos en algunos sitios, pero aún así es un parámetro, o sea, son valores muy ruidosos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es mejor ajustar al número de fallecidos, que son datos que, bueno, pues también se discute, ¿no? Hay veces que no están claros muchos de los datos de los cuales disponemos. Y ahí en ese sentido, José Manuel tiene mucha razón, ¿no? En que necesitamos datos, ¿no? Pues esto es fundamental. Pero bueno, vamos a suponer que los datos de fallecidos son lo más fiables posibles. Y lo que hacemos es utilizar estos datos para ajustar el modelo, ¿no? Para ajustar sobre todo la R. Es decir, la R en el contexto de un modelo mecanístico, que es el que os he mostrado, así a grandes pinceladas, pero bueno, que lleva detrás una serie de ecuaciones, ¿no? Para hacer esto, básicamente lo que hacemos son métodos de optimización que utilizan un sampleo, un muestreo de Monte Carlo, en este caso es Markov Chain Monte Carlo. Es decir, lo que hace es generar muchos valores de R, muchísimos valores de R, y evaluar cómo ese modelo con esos diferentes valores de parámetros se ajusta a la realidad, ¿no? Y así hasta que encuentra, pues va optimizando estos valores hasta que encuentra el mejor ajuste. Bueno, como nota, lo que usamos es probabilidad bayesiana, que es un término un poco, bueno, engloba, es un término genérico, que en esencia lo que quiere decir es que los valores que obtenemos de R no es un valor único. Al final no vamos a obtener un valor único, sino un rango de valores, realmente una probabilidad de valores, ¿no? Es decir, al final tenemos que describir todo esto en términos de probabilidades. No vamos a tener una certeza absoluta. Por muy buenos que tengamos los datos, no vamos a saber con certeza absoluta cuál es el valor de R, porque los valores de R dependen a su vez del número de casos, del número inicial de casos infectados. Y bueno,
son difíciles de obtener con certeza, ¿no? Una cosa que no he añadido es que el valor de R que estamos usando no es... este R lo que indica es cómo de rápido se transmite, ¿no? De un individuo, entre individuos. Lo que usamos es un valor global. Es decir, este valor seguramente depende de días, depende de regiones, depende incluso a nivel local, de grupo, incluso en un grupo de amigos, ¿no? Uno puede definir una R, pero nosotros lo que queremos es una R global durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, es evidente que el valor de R, el valor de transmisión, va a cambiar, como decía antes José Manuel, cuando hay una intervención, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que queremos. Nosotros queremos ver cómo cuando hay una intervención, por ejemplo, la primera ola, la intervención clara fue el 14 de marzo, fue el confinamiento domiciliario, ahí sabemos que va a cambiar R, ¿no? Entonces, el modelo lo que le decimos es 2 o 3 o 4 o 5 fases en las que en cada fase R es constante. Y ahora el modelo lo que hará es encontrar los valores de R para cada fase, ¿de acuerdo? Podríamos calcular el valor de R para cada día, pero eso no sería real, ¿no? Porque no tenemos, el modelo no nos daría esa información, sería totalmente, bueno, prácticamente al azar, ¿no? Entonces, con estas premisas, lo que hicimos fue, allá por abril, mayo, aplicamos el modelo y sus optimizaciones a una serie de países de alta incidencia. Nos interesaba el caso de España, obviamente, y el caso de La Rioja, que además coincidía que La Rioja es una de las regiones, uno de los territorios donde más incidencia por habitante ha habido de Europa y casi del mundo, ¿no? En términos, al menos, en casos observados por habitante. Como veis aquí, en el artículo que publicamos con datos hasta el 5 de mayo, bueno, pues conseguimos de alguna forma ajustar los modelos a todos estos datos epidemiológicos de los que disponíamos, ¿no? Y entonces, yendo ya al caso concreto de La Rioja, ¿no? Poniéndolo como ejemplo, aquí podemos ver la distribución de casos de fallecidos diarios aquí en marrón, ¿no? Estas barras marrones son los casos de fallecidos diarios en la primera ola, y en azul son los resultados del modelo, ¿no? Son el número de fallecidos que predice el modelo. Como veis, tiene un rango de... Estos colores que veis aquí representan el rango de confianza. Es decir, aquí estaría la mediana, si lo veis, en más oscuro, después en azul menos oscuro sería el rango de confianza del 50% y en azul claro sería el 95%, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, lo que estima el modelo es que los casos de fallecidos van a estar entre este rango de valores, ¿no? Como veis, se predice bastante bien. El modelo con estos parámetros que encuentra es capaz de predecir, de estimar el número de casos que había, es decir, el número de casos real no lo sabe nadie, y menos en aquel momento, pero como veis aquí, este modelo lo que estima es que había este número de casos diarios que podía llegar a momentos antes, o sea, días antes del confinamiento, pudo llegar fácilmente a 1.000, 1.500, 2.000 casos diarios, ¿no? Cuando los casos observados estaban muy por debajo en esos momentos de lo que nos dice el modelo, ¿no? Como veis, al final, o sea, tras el confinamiento el impacto es clarísimo porque rompe el crecimiento exponencial, ¿no? Y entonces hace bajar esa curva gracias sobre todo a que la R pasa como veis aquí, de 2,6 aproximadamente a 0,4, 0,45, ¿no? Es decir, el cambio es impresionante, ¿no? Del 100% de transmisión que podía haber antes del confinamiento se pasó al 16% de transmisión, ¿no? Esto es lo que nos dicen estos modelos. Y esto se ve en casi todos los países, que en algunos, bueno, pues en lugar de 16% es un 20, 22%, pero el impacto en todos ha sido clarísimo, ¿no? Bien, ahora la pregunta es si estos modelos nos podrían servir para hacer predicciones, ¿no? Porque, bueno, a posteriori está muy bien ver todos estos parámetros. Entonces, lo que hicimos fue hacer un ejercicio en el que, utilizando los datos que teníamos y los parámetros que teníamos, el mismo modelo, ajustamos a una serie de datos donde les quitamos la última semana.
¿vale? O sea, una semana antes del 5 de mayo, que fue el modelo inicial, ajustamos el modelo y seguíamos viendo perfectamente esta curva, ¿no? Esta es la curva de fallecidos. Si le quitamos 2 semanas, vemos perfectamente el pico. Si le quitamos 3 semanas, como veis aquí, es decir, aquí estaríamos con datos hasta el 13 de abril, se ve también bastante bien este pico. Ya hay más incertidumbre, un poquito más de incertidumbre, pero se sigue viendo perfectamente cuándo va a ser el pico y cómo va a ser la bajada. Otra cosa, en otras situaciones, si le quitamos una semana antes del pico, ¿vale? El pico más o menos fue sobre el 1 o 2 de abril. Si le quitamos una semana antes, ya el modelo no es capaz de predecir lo que va a pasar, porque el rango de incertidumbre es enorme. Entonces, es verdad que en las predicciones más optimistas sí que se ve este pico, perdón, pero en general lo que sucede es que no es capaz de predecirlo, ¿no? Él piensa que va, bueno, el modelo lo que dice es que él no sabe cuándo va a parar, ¿no? Es muy difícil saber cuándo va, antes de que suceda el pico de la pandemia, es muy difícil predecirlo. Lo que sí podemos hacer es, sabiendo que el confinamiento iba a ser el 14 de marzo, es decir, y eso sí que es algo que se puede, bueno, se puede planear, ¿no? Y sabiendo el efecto que puede tener el confinamiento, que ahora lo sabemos, quizá antes no, en marzo quizá no, pero ahora sí que sabemos lo que puede ser el efecto de confinamiento domiciliario y otro tipo de medidas. Con esos parámetros se predice perfectamente el pico, ¿no? Es decir, el mensaje es que con estos modelos podemos ser capaces de predecir, pero con condiciones. Es decir, podemos plantear escenarios y podemos, bueno, tratar de introducir cuál es el efecto, cuáles son los posibles impactos, ¿no? Entonces, con ese tipo de premisas sí que podríamos llegar a predecir. Pero automáticamente, si no ponemos ninguna información, es muy difícil predecir, ¿no? Este sería el mensaje. Volviendo otra vez con los datos de aquel artículo que publicamos, en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar, entonces propusimos varios escenarios de evolución de la pandemia, en este caso en La Rioja. Y lo que vimos, claro, no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que había 2 fechas clave, el 11 de mayo, que era el inicio de la desescalada, y el 22 de junio, donde ya se acababa en principio la desescalada, ¿no? Y volvía a la nueva normalidad. Entonces, planteamos diferentes escenarios según pensábamos que podía ser la R, ¿no? La transmisión. Un poco como el ejercicio que nos ha mostrado antes José Manuel Gutiérrez, ¿no? Plantear diferentes parámetros y ver cómo iban a evolucionar. Lo que vimos es que si no hay cambios, si no hubiera habido cambios, si siguiéramos confinados, pues lógicamente no habría habido ningún pico. En un escenario bastante probable, que era una R de 1 entre el 11 de mayo y el 22 de junio y una R de 1,8 después, sí que veíamos que había un pico, que salía un pico en torno a octubre-noviembre, ¿no? Y efectivamente esto es lo que luego ha pasado. No con esta virulencia, porque después ha habido, bueno, ha habido mascarillas, es decir, la R no ha sido como tan grande, ¿no?, como se planteaba, pero sí que es verdad que estos modelos te permiten predecir al menos que en una serie de escenarios, bueno, pues es posible este pico, ¿no? Saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, volviendo a los datos un poquito más actuales, cuando ajustamos este modelo a datos globales desde el inicio de la pandemia, aquí tenéis todos los casos diarios en La Rioja, desde el principio de la pandemia, la primera ola, la segunda ola, también los casos de fallecidos, ¿no? Aquí lo hemos hecho hasta el 13 de octubre. Lo que vemos es que, bueno, predice, es decir, se ajusta perfectamente a la primera ola, se ajusta a la segunda ola y, bueno, esto por desgracia parece que sigue creciendo, ¿no? Es decir, al menos hasta fecha de 13 de octubre, con estos datos, lo que parece es que esto sigue creciendo de forma más lenta, pero imparable. Claro, aquí no están introducidas las últimas medidas que se tomaron el viernes pasado, ¿no? Que seguramente el cierre de bares, toque de queda, etcétera. Esto seguramente va a tener un efecto de aplanar esta curva, ¿no? No sabemos cómo, pero seguramente esto va a tener un efecto. O sea, no quiero ser alarmista, ¿no? Esto simplemente, ¿qué pasaría si no hacemos nada, ¿no? Si lo dejamos sin tomar medidas. Y bueno, con esto... en fin, quiero también, es interesante ver cuál es el número de casos predicho para la semana o sea, 10 días más tarde. O sea, este modelo se hizo hasta el 13 de octubre, con datos al 13 de octubre, y los datos de la semana, los últimos datos de que dispongo, ¿no?,
que serían de la semana del 23 al 29. Los datos observados, los casos observados han sido 1.203, y los datos que estima el modelo serían en esta horquilla de datos de casos, 1.688 y 3.942, de los cuales son detectables, es decir, estos son los casos estimados que aparecen cada día, acumulados durante una semana, y este sería el número de casos detectables, porque claro, un caso nuevo tarda en detectarse, ¿no? Por la propia, por lógica, ¿no? Porque por muy bien que se rastreen y tengamos sistemas de detección muy buenos, es imposible detectarlos justo en el momento del contagio, ¿no? Pasan varios días. Entonces, bueno, vemos que está dentro del margen, ¿no? de lo que predecimos. Y ya simplemente como última diapositiva y mensaje un poco esperanzador, ¿no? Es decir, aquí vemos cuál ha sido la evolución. Con esta línea negra sería, digamos, los datos estimados de la pandemia y cómo va a evolucionar si no hiciéramos nada. Que esto parece, bueno, un poco pesimista, pero aún así, aquí abajo os muestro cómo hubiera sido si no hubiera habido detección. Es decir, si en este último, si a partir de junio no hubiéramos tenido sistemas de detección, no se hubieran detectado casos. Cada vez que se detecta un caso se pone fuera de circulación. En principio ya no infecta más desde el momento que se detecta. Entonces vemos que la ola hubiera llegado mucho antes y de forma mucho más drástica, ¿no? Es decir, a pesar de que la situación todavía es bastante complicada, ¿no? Y que tenemos que, yo creo, que tomar más medidas, esto sí que nos muestra que gracias a que al menos hemos estado preparados en el tema de rastreos, ¿no? De detección de casos, hemos podido evitar es decir, la curva ahora, que todo el mundo hablamos de aplanar la curva está mucho más plana de lo que podría ser si no hubiéramos tenido estos sistemas de detección. Y entonces, bueno, nada más. Con esto estoy a disposición de las preguntas que haya y de la discusión posterior, ¿no? Nada más. Sí, pasaremos luego a esas preguntas que ya nos van llegando, algunas de ellas a través del chat, pero primero vamos a darle paso a Alfa Pernia, que nos va a contar cómo fue ese trabajo colaborativo para imprimir mediante 3D todo ese material sanitario que tanto se necesitaba durante los inicios de la crisis y que se sigue necesitando. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien, me imagino que se ve. Bien, pues la idea es, bueno, primero agradecer la invitación a esta mesa redonda y es todo un placer compartir la mesa redonda con los compañeros, con Juan, con Guti. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Y bien, yo os vengo a hablar del aspecto de cómo entre los ciudadanos de La Rioja y en general de España, cómo se contribuyó de alguna manera en tratar de frenar un poco el virus, proviendo de equipos de protección individual a través de impresión 3D. Bien, primero quisiera comentaros qué es la impresión 3D. A grandes rasgos, básicamente es la fabricación automatizada de un objeto tridimensional, ¿no? Agregando material capa a capa. ¿Okay? Se parte de un modelo CAD. Por ejemplo, en un momento vamos a ver un vídeo de cómo se construiría esta Torre Eiffel, este modelo de Torre Eiffel a partir de un modelo CAD de ordenador. CAD es simplemente un diseño asistido por ordenador, sería la traducción. Entonces, ese modelo tridimensional se pasa a un laminador y luego a la impresora, y la impresora lo construiría capa a capa. Entonces, si podéis poner el vídeo. Okay. Ahí vemos las bases de la Torre Eiffel. Y bueno, en versión acelerada, si puedes adelantarlo un poco más o menos por la mitad. Eso, ya vemos como ya el primer piso ya está construido.
Pero vemos en este vídeo es muy fácil de ver cómo se construye una pieza a través de la impresión 3D. Capa a capa, y vemos que el proceso es bastante lento. Eso sería una de sus desventajas que luego vamos a comentar. Bien, si quieres ya le das al final para que se vea ya completa la Torre Eiffel, y ahí ya estaría la torre completada. Bien, esto simplemente como un concepto de ingeniería se llama manufactura aditiva, porque estamos agregando material para construir una pieza. Perdón, eso no es lo que quería hacer. Bien, aquí vemos un esquema del proceso de fabricación a través de impresión 3D. Entonces, como os comentaba, primero hay que dibujar la pieza que quiero construir en el ordenador y obtener este modelo que llamamos CAD. Y ese modelo CAD lo pasamos a un programa que se llama laminador, que lo que hace es seccionar ese modelo CAD en las secciones que luego va a utilizar la impresora para construir la pieza. ¿Vale? Entonces empezaría desde la base de ese objeto e iría subiendo poco a poco, como podemos verlo en esta figura. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la impresión 3D? La impresión 3D es capaz de crear geometrías muy complejas que no serían posibles de crear con otro método de fabricación. Entonces, hoy en día tenemos esta herramienta tan potente para crear, por ejemplo, este volante y eje de patinete que tiene varias densidades en su composición, y vemos que por fuera es bastante más sólido y por dentro esta pieza tiene un mallado, en este caso metálico, que la hace más ligera. Esto no hay otra forma de fabricarlo que a través de la impresión 3D. Y en este caso, impresión 3D de metal. Bien, otra ventaja que fue la que nos sirvió, la gran ventaja que sirvió para poder ayudar durante la pandemia del COVID es su flexibilidad. A través de la impresión 3D, ya habéis visto, puedo construir desde este volante hasta una Torre Eiffel, una pantalla de protección, una mascarilla, lo que fuese, sin necesidad de estar utilizando moldes especiales ni herramientas sofisticadas. Simplemente lo que tengo que cambiar es el modelo CAD del ordenador que quiero imprimir. Entonces, esa flexibilidad fue la que nos permitió generar gran cantidad de pantallas en esas primeras semanas del estado de emergencia de la pandemia. Bien, otras ventajas que se usan en la industria es que puedo prototipar de forma rápida una pieza que luego puedo construir con otro proceso más sofisticado, el proceso de inyección, por ejemplo, de plástico, que es mucho más rápido que el proceso de impresión. Pero la idea es que es posible prototipar antes de pasar al proceso industrial. Pero también puedo hacer piezas funcionales, piezas que van a trabajar ya en una máquina o en un equipo. Es posible hacerlos con impresión 3D. Los desechos son muy reducidos, o sea, es muy respetable con el medio ambiente, bajo consumo de energía, ya depende de la tecnología. La de metal consume mucha más energía que la de plástico. Bueno, puedo fabricar piezas como estas que optimizan la relación resistencia-peso, y una particularidad interesante hoy en día es que es muy adecuada para la industria 4.0 porque permite una conectividad, que todo está hecho a través del ordenador y las impresoras se pueden conectar, una fácil automatización, y me permite personalizar productos dependiendo de las demandas del cliente. Y eso está muy en línea con la industria 4.0. Bien, pero como todo, hay ventajas y hay desventajas. La gran desventaja de la impresión 3D es que es muy lenta, ¿vale? Sobre todo la impresión 3D que utilizamos normalmente, la que cada día se está viendo más en las casas, las impresoras domésticas, son impresoras como estas que vemos aquí en la imagen, que son impresoras de plástico. Se llaman impresoras de filamento fundido o FDM, y estas impresoras son muy lentas. Bien, pero sin embargo sirven para fabricar gran cantidad de cosas. ¿Y cómo es eso posible? Pues si yo tengo
muchas impresoras imprimiendo lo mismo a la vez, o más o menos al mismo tiempo, en las mismas semanas, puedo producir gran cantidad de piezas. Y eso fue lo que se hizo durante las primeras semanas de la pandemia. Nos organizamos a nivel nacional y luego a nivel regional dentro de la plataforma Coronavirus Makers. Y, por ejemplo, aquí en La Rioja, solo en La Rioja, había 400 personas que tenían impresoras en su casa, o empresas también colaboraron con impresoras en sus empresas. Por lo tanto, teníamos una enorme cantidad de impresoras, más de 400, porque hay personas que tienen más de una impresora, y empresas también. Teníamos más de 400 impresoras disponibles para imprimir, por ejemplo, las pantallas estas de protección, que luego vamos a ver con más detalle, pues todo lo que se ha podido fabricar con impresión 3D durante la pandemia. Pero quiero que veáis las desventajas y cómo se compensan esas desventajas, en este caso la lentitud, con el agrupar gran cantidad de impresoras dentro de una granja de impresoras. Y aquí muestro el récord Guinness de granjas de impresora, que lo tiene este señor que se llama Josep Prusa, que es el que fabrica las impresoras más vendidas a nivel mundial, y él tiene su empresa, sus mismas impresoras que vende, fabricando las piezas de sus impresoras. Todas estas partes naranjas que vemos aquí son piezas impresas, ¿eh? Y él puede abastecer al mundo a través de esta granja de impresión con más de 1000 impresoras. Bien, aquí hay simplemente una serie de datos de aplicaciones de la impresión 3D. Luego nos vamos a centrar en las aplicaciones de medicina y en la pandemia del COVID, pero para que veáis que la impresión 3D tiene un gran rango de aplicaciones. Tenemos aplicaciones, lo que más, en productos de consumo, personalizados más que todo, y productos relacionados con la electrónica. Luego tenemos productos relacionados con la salud. Luego, productos relacionados con la industria automotriz y aeroespacial, industria de la construcción y otros. Aquí tenemos los valores para 2019 y las predicciones de mercado para el 2027. Es decir, que esto sigue creciendo. Norteamérica sería el continente donde más auge ha tenido la impresión 3D y el mercado mayor está ahí. Y luego tenemos a Asia en un crecimiento bastante grande. Y luego tendríamos a Europa. Bien, vamos allá a concretar aplicaciones en medicina. En medicina podríamos aplicar la impresión 3D, y se está aplicando la impresión 3D, por ejemplo, en la formación médica y en el entrenamiento. En la formación médica, porque a través de la impresión 3D podemos crear modelos de cosas para enseñar. Podemos crear, por ejemplo, estos modelos que tiene este médico en sus manos para poder enseñar cómo son las arterias, las venas del corazón a los estudiantes, a los residentes, a los becarios, y poder explicar de una manera más tangible esos conceptos. Pero también podemos imprimir algo parecido a un corazón. Esto es un corazón impreso en 3D, con unos filamentos y unos hidrogeles que dan ese aspecto más realista. Y luego hay una aplicación muy importante que es el ensayo de operaciones, de cirugías, a través de órganos impresos. Por ejemplo, esto es un hígado que tiene un tumor en su interior, y a través de impresión 3D se ha impreso la parte exterior o la parte del cuerpo del hígado con un material bastante más flexible, y luego por dentro se han impreso las venas y las arterias que no hay que cortar del paciente, porque se le puede hacer una gran avería, y la localización exacta del tumor. Esto se hace a través de imágenes de tomografía que luego son procesadas para obtener ese modelo CAT del que hablábamos al principio, ¿vale? Imprimo esto, el médico y su equipo de cirujanos practica sobre este órgano y luego ya puede ir con mayores seguridad hacia a la operación del paciente. Bien, en medicina hay muchísimas aplicaciones, eso serían unas cuantas, y ahora vamos a entrar en una que tiene un futuro muy prometedor, que es la ingeniería de tejidos. Como ya sabéis, la demanda de órganos es muy grande a nivel mundial, de órganos para trasplante es muy grande,
y el porcentaje de donantes siempre está por debajo de ese porcentaje de personas que necesitan estos órganos. Por lo tanto, lo que se está, en lo que se está investigando hoy en día es en la creación, a través de impresión 3D, en este caso se llamaría bioimpresión, de esos órganos que hacen falta para ese paciente con sus propias células madre. Entonces se extraerían las células madres del paciente, generalmente pueden ser células de, si es de un riñón que hace falta, se extraerían del otro riñón, o células también de la grasa, etcétera, de alguna parte del organismo, y con sus propias células madres, esas células madres se implantarían en una estructura impresa en una bioimpresora para que esas células madres se diferenciaran, se reprodujeran y crearan ese órgano que hace falta, ese riñón, ese hígado. Las ventajas serían que no tengo que esperar a un donante para el trasplante, y otra gran ventaja es que ese órgano no crearía rechazo en el paciente, porque está creado con sus propias células madre. Entonces, eso es en lo que se está trabajando hoy en día. Aquí vemos la creación de una oreja a través de una bioimpresora, y luego ese elemento que yo construyo para que las células puedan reproducirse y crear ese órgano, esa parte del cuerpo, tengo que bascularlo, tengo que introducirle sangre o un alimento para que las células se mantengan vivas y retirar los desechos de las células. Entonces, en este caso, optaron por algo tan espectacular como pegarlo en el lomo de un ratón. Pero hay otros sistemas menos invasivos, que se usan unos perfusores de laboratorio. Bien, pero que os quede este concepto. Y en la Universidad de La Rioja, en concreto en el área URMaker, hemos desarrollado una línea de bioimpresión 3D donde se ha diseñado una plataforma, que es esta que se muestra aquí. Esta plataforma está totalmente abierta a cualquiera que lo quiera reproducir, está creada con elementos comunes de neumática, de electrónica y piezas impresas, y esta plataforma se puede adaptar en cualquier impresora 3D doméstica. Una impresora normal de plástico se puede convertir en una bioimpresora a través de esta plataforma. La plataforma fue creada por Carmen Escobedo, Enrique Sudupe, que fue el alumno de la tesis doctoral que desarrolló esta plataforma, Andrés Sanz y mi persona. Y estas son las estructuras que hemos podido, que ha sido capaz de crear esta plataforma, que tienen una eficiencia muy grande, una precisión muy buena, y vemos la variedad de estructuras que se pueden crear con esta plataforma. Hemos incluso impreso células dentro de esas hidrogeles que imprime esta plataforma, y las células han sobrevivido en más del 90%. Entonces, una plataforma exitosa. Bien, ya entrando en materia con respecto a la pandemia del COVID-19, ¿qué se desarrolló a través de la impresión 3D? Bien, como ya imagino que mucha gente conocerá, pues al principio de la pandemia, cuando se declaró el estado de emergencia, pues cogió un poco desprevenido la cantidad de material de protección individual, las EPIs, no eran suficientes en esas primeras semanas, y empezaron a desarrollarse modelos que se pudiesen imprimir y hacer fácilmente con que las personas que tuviesen una impresora en su casa pudiesen construir, por ejemplo, pantallas de protección facial, como estas que se ven aquí, y esta que os estaba mostrando al principio de la presentación. Bien, pues con la plataforma Coronavirus Makers, que es esta de aquí, a nivel nacional y luego a nivel regional, nos organizamos, y a nivel nacional, pues se imprimieron, estas son cifras que no están actualizadas, pero más de 500.000 de pantallas en toda España se imprimieron para que pudiesen ser protegidas tanto personal sanitario como personas que estaban de cara al público atendiendo, y para que no pudiesen ser contagiadas. Y luego, concretamente en La Rioja, estas más de 400 personas con sus impresoras en casa, empresas y en el área URMaker, pues se imprimieron más de 18.000 pantallas. Bien, como os dije, la impresión 3D es una tecnología muy lenta,
y por lo tanto, pues necesitamos de toda esa granja de impresoras en toda la comunidad autónoma de La Rioja para imprimir todas estas pantallas. Eso se pudo hacer prácticamente desde que se planteó hasta que se consiguieron las primeras pantallas, las 600, fue prácticamente inmediato. No se necesitaban ni de moldes ni de herramientas complejas. Por eso la flexibilidad de la impresión 3D fue nuestra mayor fortaleza en esos momentos, pero como os digo, es una tecnología lenta. Entonces tuvimos que estar imprimiendo casi 24 horas al día, había gente que se ponía la alarma para cuando acabara la impresión poner otra inmediatamente y así obtener el mayor número de pantallas posibles en un corto tiempo. Bien, eso pues lo hicimos y dio resultado, pero eso no se puede mantener en el tiempo. Eso dio el tiempo suficiente para que la industria pudiese reorganizar sus máquinas y sus moldes y sus herramientas para producir de forma industrial esas pantallas y otros EPIs que hacían falta. Entonces, por ejemplo, Arneplan ya es el que está proveyendo de pantallas a La Rioja, por ejemplo, y podía crear entre 5 y 10.000 pantallas al día, ¿vale? Pero mientras, y bueno, también Standard Profil creó un molde de inyección para crear un montón de pantallas, creo que eran 2.000 al día. Pero mientras la industria pudo coger el relevo, la impresión 3D y los makers de La Rioja, pues pudieron arrimar el hombro y ayudar en proteger a las personas durante estas primeras semanas. Bien, ¿qué más se hizo con la impresión 3D? Pues otra cosa que hacía mucha falta eran las mascarillas de protección FFP2. Entonces, estas mascarillas, de nuevo, el modelo final se iba a realizar con un molde, con una inyección de silicona, pero el prototipado se hizo con impresión 3D, para ver la ergonomía de la mascarilla, que no molestase, el agarre, que fuese estanca, pues eso se hizo con impresión 3D, en este caso impresión 3D flexible, de material flexible. Este es el profesor Fernando Alba, también del Departamento de Mecánica, donde yo trabajo, de Ingeniería, que estuvo participando en este proyecto. Y ese proyecto se llama OpenMask, lo podéis buscar en Internet. Luego estuvimos pues, imprimiendo cosas más sencillas, como los salvaorejas, porque pues, los médicos y luego todos nosotros tenemos que andar un montón de horas con las mascarillas y para no estar perjudicando las orejas durante todo ese tiempo, pues se hicieron estos salvaorejas que todavía estamos construyendo y distribuyendo. Otra aportación importante, también el área UR Maker participó cediendo sus máquinas de impresión de resina, fue la impresión de hisopos nasofaringeos, estos que se meten aquí casi que hasta el cerebro para poder coger las muestras y ver para hacer las pruebas PCR. Algunos seguro ya lo habéis sufrido, pero esos hisopos originalmente son construidos en nylon, vienen de fuera, y se estaba acabando el stock de esos hisopos, y a través del CIBIR y cediendo estas máquinas, se pudieron construir una gran cantidad de hisopos en una resina especial, y se pudo pues, surtir ese y España se pudo autoabastecer, no solo La Rioja, sino otras comunidades también. Bien, aparte, y aquí ya no intervenimos, pero para que sepáis que también se están haciendo kits de diagnóstico rápido, son unas pruebas menos dolorosas, entre comillas, que la PCR, y son kits que cuestan muy económicos, son más o menos alrededor de 4 euros, y favorecen a la detección temprana de la persona infectada y así agilizar la cuarentena, asistencia sanitaria, etc. Eso también se puede construir a través de impresión 3D. Luego en la Universidad de Salamanca se construyeron unos adaptadores para máscaras faciales de buceo, de estas de Decathlon, para poder conectar respiradores hospitalarios, ¿vale? Eso fue pues, una investigación que se hizo a través de impresión 3D también. Luego, como el número de respiradores no era suficiente en los momentos pico de la pandemia, pues se hicieron también tubos de uso simultáneo de estos respiradores, ¿no? También en impresión 3D. Y luego ya, eso fue ya un nivel mucho más avanzado, se crearon respiradores mecánicos, que estos están en Internet,
se dicen que son open source, es decir, abiertos para que cualquier persona en cualquier parte del mundo los pueda reproducir. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay bastante escasez de respiradores y la pandemia está en un momento bastante complicado, pues personas se puedan construir su propio respirador. Bueno, personas no, elementos más, personas un poquito más especializadas, porque esto ya es más delicado. Hacer un respirador es bastante más complicado. Bien, y ya para cerrar, quería destacar un poco los beneficios sociales de hacer llegar la ciencia a las personas. Como hemos visto durante esta pandemia, cómo la ciencia ciudadana ha contribuido a un bien común, que en este caso ha sido la creación, la fabricación de EPIs a través de impresión 3D. Entonces, mi mensaje final es seguir promocionando, seguir incentivando este tipo de ciencia ciudadana y, pues, mi propuesta, que la he plasmado en un proyecto del Instituto de Estudios Riojanos, es crear makerspaces, que son laboratorios con impresoras y otras herramientas, para que los ciudadanos aprendan ciencia y la puedan aplicar en su comunidad, en su entorno, para mejorar el medio ambiente, etc. Entonces, bueno, aquí listaba unos beneficios sociales y económicos que luego podemos desarrollar si se prestan las preguntas para ello. Pero ya no me quería alargar más, así que ya cedo el testigo a Isabel para que venga el turno de preguntas. Pues, increíble toda la tecnología, todo el trabajo y todos estos dispositivos y material que lograsteis aportar. Antes de comenzar con el debate, sí quería decir a la gente que nos esté viendo y que quiera hacer alguna pregunta o plantear alguna duda, recordar que lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Si no lo tienen activo en su página web, que recarguen esa página y se les activará el chat para que nos puedan enviar las preguntas o las dudas que consideren. Y vamos a empezar ya un poquito el turno de debate, aunque sea cortito, pero por lo menos para volver a plantear algunos detalles y hablar sobre lo que también nos habéis expuesto y comentado. Volviendo al tema primero, el de los datos y su análisis, bueno, es evidente que todos o casi todos tenemos un hambre de datos, ¿no? Queremos saber, queremos conocer, pero no sé si sabemos interpretarlo de forma adecuada. No sé si todos sabemos, por ejemplo, qué es una exponencial, o cuando hablábamos del rango de confianza que también nos explicabais, realmente cómo se interpreta eso. ¿Qué nos podéis decir acerca de esta interpretación? ¿La sabemos hacer? ¿Vamos aprendiendo? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que sí. Es decir, que a veces igual no se usa en un sentido científico al 100%, pero yo creo que ya todo el mundo asocia exponencial con algo con un crecimiento muy, muy grande en poco tiempo, que bueno, que es lo que es así, ¿no? Que es verdad. Todo el mundo asocia lo que es un parámetro como ese famoso tasa de reproducción, que igual no sabemos cómo se calcula, y porque es algo muy complicado, pero sí que lo asociamos como que de alguna manera viene a medir cómo de contagiosa es una enfermedad. Entonces, que si hablamos de que el sarampión tiene una tasa que es del 15, o un R0 del 15 y 18, y el coronavirus tiene un 3 o un 4 o un 2, pues decimos, bueno, pues sabemos más o menos. Yo creo que sí que se empieza a dar importancia, digamos, a los estudios científicos, y no solo lo vemos entre los propios científicos, que cada vez nos inclinamos más por dar charlas o actividades como estas o dirigidas a un público más amplio, sino también medios de comunicación, ¿no? Ya casi todos los periódicos medios de comunicación tienen una sección especializada en este caso del COVID, ¿no? Y con gráficas, y en muchos casos pues están explicadas con un tono didáctico, ¿no? Yo no voy a poner casos aquí, pero hay periódicos nacional que lo están haciendo bien, y los periódicos locales también, para lo que es a nivel de La Rioja, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Entonces yo creo que sí que hay una cierta mentalización de que esto es importante. Por supuesto que falta, yo creo que hace falta llegar a que se institucionalice, es decir, que el tratamiento de los datos sea algo que se profesionalice, que sea algo acorde entre distintas comunidades. O sea, que yo creo que falta mucho por recorrer, pero yo creo que sí que hay una cierta sensibilidad. Juan, ¿tienes tú también esa opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Hemos aprendido algo? Sí, pues yo coincido plenamente con José Manuel, ¿no? Y además yo creo que
de las pocas cosas que ha tenido positivo, ¿no? Si es que ha tenido algo de positivo esta pandemia, es que yo creo que ha acercado la ciencia a los ciudadanos como nunca habíamos visto, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, bueno, los ciudadanos han sido, no diría, bueno, no sé si expertos, ¿no? Pero sí que estamos ahora mismo hablando de conceptos que si no estarían en las aulas, ¿no? Solamente, o en los libros de texto, ¿no? Y muchos de estos, quiero decir, el R, ¿no? El aplanar la curva, los datos epidemiológicos. Es verdad que quizá después, bueno, habría que profundizar a lo mejor un poco más, ¿no? En algunos de estos conceptos que quizá no estén del todo claros, ¿no? Pero al menos es algo que está sonando, ¿no? Y que, como dice José, pues uno sabe que si la R salta es algo malo porque significa que la enfermedad se va a transmitir, ¿no? Más rápidamente. Y entonces hay que bajar la R y la curva que está representando un cierto crecimiento, pues a lo mejor no sabes con detalle, ¿no? qué es lo que está realmente representando en el caso de que muchas veces tenemos una mezcla de casos observados, casos, en fin, en qué fechas se han detectado, ¿no? A veces tenemos, los casos están agrupados por semanas, ¿no? En fin, bueno, estos ya son quizá detalles, ¿no? Que bueno, no estaría de más también que tratáramos de explicarlo mejor, ¿no? Nosotros y los medios y todos, ¿no? Pero bueno, en fin, como reflexión general sí que pienso que la gente, en general, el público en general se ha acercado a la ciencia, ¿no? Ha visto un poco que es una de las soluciones, ¿no? a esta crisis que estamos teniendo y, bueno, nos exige, ¿no? Más a nosotros, a los que estamos trabajando en el ámbito más académico y científico, nos está exigiendo que estemos a esa altura, ¿no? Y que propongamos estas soluciones. A mí yo pienso que es bueno, ¿no? Esto que no se pierda, ¿no? Este interés que hay ahora mismo por la ciencia, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de ese concepto de aplanar la curva, que es verdad que en la primera ola pues, sirvió mucho para concienciar, ¿no? Para que la gente se lo tomara más en serio y se diera cuenta. No sé si en esta segunda ola hemos perdido ese y quizá otros conceptos, o si hay alguno que ahora nos suene más o nos esté ayudando a esa concienciación, a esa comprensión. Claro, es que ya se unen aquí muchos factores, ¿no? Yo creo que el primero tenía ese factor de reto, ¿no? De que de un objetivo que hay que alcanzar. Pero claro, cuando alcanzas ese objetivo, después vienen otros. Es decir, que es que no es el objetivo no es la meta final. No es, se consiguió aplanar la curva. Eso fue muy importante. Yo creo que eso sí que quedó claro que el objetivo de todas esas medidas al principio era que no colapsaran los sistemas sanitarios. Es decir, que aunque haya enfermos, aunque haya fallecidos, que eso es muy, muy duro y muy drástico, pero que no se dispararan en el tiempo, porque eso podría provocar pues, unos efectos todavía mucho más perniciosos. Pero claro, ahora se ha superado. Esa ola se aplanó, muy bien, objetivo conseguido, pero no es el objetivo final, ¿no? Entonces, ahora hay que seguir, no hay que bajar la guardia. Y sobre todo, yo creo que ahora lo que hay que mentalizarse es que nos toca bailar con la más fea, es decir, que esta enfermedad ha venido y se va a quedar de momento, y entonces pues que seguimos que estar alerta y un poco pues bueno, pues eso, bien alerta para seguir tomando medidas y no relajar, porque una relajación va a ser mala ahora o en otro momento, hasta que no haya medidas, digamos, ya definitivas que de momento parece que no están previsibles a corto plazo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, en ese sentido, lo que quiero aportar es que en la primera ola había muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, nadie sabía realmente cuándo se iba a terminar, nadie sabía lo que iba a pasar la semana que viene, ¿no? O sea, empezaban a crecer los casos y empezaban a crecer, y es más, quizá ya nos acordamos, ¿no? Pero cuando el 14 de marzo se confinó, todavía había muy pocos casos. O sea, ahora mismo nos parece que estamos en el máximo, ¿no? Realmente casos observados estamos todavía empezando. Y justo después del confinamiento seguían creciendo los casos, seguían creciendo los fallecimientos. Y claro, nadie sabía cuándo esto iba a parar. Después hemos visto, y ahora entendemos un poco también con los modelos y con la dinámica del sistema, hemos visto que esto lleva un proceso, lleva una serie de, ¿no? Lleva, pues, no sé, entre que ocurre una medida de control, pues pasan a lo mejor una semana o 2 semanas hasta que se ven efectos en los casos, 3 semanas hasta que se ven efectos en los fallecidos. Pero claro, en esos momentos no se sabía, ¿no? Entonces nos cogió a todos también con mucho miedo, ¿no? Con mucha incertidumbre.
el miedo quizá hizo también que todos contribuiríamos, ¿no? A portarnos bien, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y ahora mismo esto es una de las dudas que podemos tener, ¿no? Que la curva no es tan... La curva ya está aplanada, de cierta forma, ¿no? No es una curva tan... Sigue siendo exponencial, pero mucho más suave. Y ahora sí que estamos viendo ya, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Durante todos estos meses esa curva ha engordado y no se veía, pero la curva seguía creciendo, ¿no? Había muy poquitos casos, iban contagiando al mismo ritmo que ahora. No es que ahora se contagie a más ritmo. Claro, ahora estamos viendo los efectos porque la duplicación de casos ahora es mucho más drástica porque hay muchos más casos, ¿no? Yo no sé si todavía estamos suficientemente asustados, ¿no? Hablo en términos generales, porque si esto sigue creciendo, es verdad que nos da más tiempo a reaccionar porque crece de forma más lenta, pero claro, sigue creciendo. O sea, si las últimas medidas que se han tomado no sirven, esperemos que sí, ¿no? Pero pues seguramente hará falta medidas más drásticas y también es muy importante la concienciación de cada uno, ¿no? Porque al final el comportamiento social es la clave, ¿no? El comportamiento social de la población. Entonces, bueno, quizá es verdad que esa meta, ¿no? que podíamos, que estamos subiendo la cima de la montaña en la primera ola, se ha perdido un poco ese concepto, ¿no? Porque ahora hay un crecimiento, luego parece que hay otra ola, baja, sube, ¿no? Es como más, todo más suavizado. Y es verdad que quizá ese concepto que está relacionado un poco con el miedo, ¿no? Se ha perdido, pero bueno. Yo creo que hay que reforzarlo porque estamos ya al límite, bueno, estamos muy cerca, ¿no? de saturar las UCIs y hay que doblar la curva como sea, ¿no? Mira, nos llega una de las preguntas a través del chat para ti, Juanes. Nos dicen en esta segunda oleada que al menos por el momento no hay confinamiento domiciliario. ¿Cómo lográis determinar las fases para hacer los cálculos de esas curvas y para hacer este método de análisis? Esta pregunta es muy buena, ¿no? Porque es lo que justo estamos haciendo prácticamente desde julio, agosto, ¿no? Bueno, intentamos poner fechas que han sido donde ha habido medidas, ¿no? Digamos, medidas mayoritarias, ¿no? Entonces, el 15 de agosto creo recordar que hubo medidas restrictivas de botellón, se cerraron los clubes nocturnos, ¿no? Es decir, ha habido luego en septiembre también hubo medidas de confinamiento perimetral no sé si fue en Arnedo, en Calahorra, ¿no? En algunas ciudades. Entonces, siempre hay fechas que podemos poner en el modelo, pero claro, no siempre vemos efecto. Y yo tengo que decir que hasta ahora no quiere decir que no haya servido que no hayan servido esas medidas. Por supuesto hubiera sido peor sin esas medidas, ¿no? Pero no ha tenido un efecto tan dramático, desde luego, como fue el confinamiento domiciliario, ni se le ha parecido. Es decir, yo creo que estas son medidas necesarias, al igual que ha sido muy necesario bueno, mejorar los sistemas de rastreo y detección. Yo creo que ahora estamos en una buena situación. Todo es mejorable, pero estamos infinitamente mejor que en marzo. Es decir, todo eso son medidas necesarias, pero no veo ahora todavía una fecha clara en la que haya bajado la R de forma drástica. Es decir, la R ha ido bajando, ha ido cambiando todos estos meses gracias al sistema de detección, ¿no? Ha habido periodos en los que la detección ha sido peor. Puede ser debido a que, bueno, a la propia dinámica de los rastreos o a que ha habido brotes más o menos escondidos, a que ha habido contagios de otras regiones, ¿no? Porque aquí claro, estamos analizando los datos en La Rioja, pero La Rioja no está aislada. Y sobre todo en verano, que ha habido gente que vuelve de vacaciones, ¿no? Entonces, ha habido fases en las que esta R ha subido, esto es lo que nos dicen los modelos. Después, bueno, ha ido oscilando, ha bajado. Pero es verdad que estamos probando con diferentes fechas y hasta ahora, lamentablemente, no hemos podido encontrar una fecha clave que digas, bueno, a partir de ahora claramente ha impactado en la R, ¿no? O sea, la fecha clave para mí fue el 14 de marzo y el 11 de mayo el inicio de la desescalada. Entonces, aparentemente, el 22 de junio no ha sido, que fue la apertura, digamos, ya a todas las, bueno, a nivel nacional, no ha tenido un impacto tan negativo como podía pensarse, ¿no? Yo creo que ha sido gradual a partir del 11 de mayo.
también hay que recordar que el 11 de mayo tampoco era obligatorio el uso de mascarillas y después en junio y así, entonces todo se ha ido compensando un poco, ¿no? Yo creo. Entonces, ahora lo que tengo esperanzas es que las últimas medidas del viernes pasado, el 30 de octubre, se puedan ver los efectos en una semana, ¿no? En una semana o 2 semanas, semana y media, ya podamos ver que hay una bajada en los casos, bueno, y que los modelos nos digan que esto está funcionando, ¿no? Quizás no tenemos fechas clave, como nos decías, por el momento al menos, pero lo que ha sido clave, y lo destacabais los tres, es la respuesta de los ciudadanos, como su propia concienciación y responsabilidad, pero también el trabajo colaborativo. En el caso, Alfa, como nos contabas, de las impresiones 3D y cómo han apoyado todos estos makers, es muy importante. ¿Creéis, no solo para el área maker, sino en general, que es hora de potenciar la ciencia ciudadana? Sí, definitivamente. Y se ha demostrado claramente en esta pandemia, sobre todo en las primeras semanas, como lo comenté. La industria tiene una inercia muy grande, tiene una velocidad de reacción muy lenta, y para poderse adaptar a la pandemia, a esa escasez que hubo, ese desabastecimiento que hubo de EPIs, pues le tomó unas 4 o 5 semanas. Y durante esas primeras semanas, pues lo que estuvo produciendo EPIs fueron las impresoras 3D, y las impresoras 3D de los ciudadanos comunes. Y gracias a que hay difusión ahora de ciencia a través de Internet, la gente se anima a conocer, por ejemplo, en la impresión 3D, qué es una impresora 3D. Han bajado muchísimo los precios gracias a que las impresoras son abiertas, cada uno puede aportar mejoras en esas impresoras y subirlas de nuevo a Internet. Y así es como una bola de nieve que va creciendo, que va favoreciendo a este tipo de ciencia ciudadana, y que hemos visto que es muy efectiva. Entonces yo creo que sí, que hay que potenciar la ciencia ciudadana con divulgación, pero también con crear espacios donde las personas puedan formarse de una manera relajada, de una manera donde cada persona busque cuáles son sus intereses particulares, y esos espacios son los makerspaces. En Zaragoza, el ayuntamiento y en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han creado makerspaces abiertos al público en general, puestos por el propio ayuntamiento, y que han favorecido enormemente a esos ciudadanos. Mejor preparación de la ciudadanía a los cambios tecnológicos, que se están viendo que cada vez son más rápidos. Dar oportunidad a las personas de poder conseguir unas herramientas que los empoderen y que puedan, por ejemplo, emprender en alguna actividad relacionada con esas tecnologías que pueden aprender en esos makerspaces. Y, por supuesto, pues colaborar con la comunidad, con su entorno, con el medio ambiente de una forma muy directa a través de la ciencia. Entonces yo creo que es importante potenciarlo, y se ha visto casos en España para demostrar que eso es efectivo. También nos llega otra consulta a través del chat. Nos dicen, ¿se ha planteado como medida sustitutiva de los rastreos hacer un muestreo aleatorio y luego inferir los resultados? No sé si conocéis esta posibilidad. Sí, esto es un poco lo que han hecho con el último rastreo, el último screening, ¿no?, que se hizo en el Rioja Forum. Es un poco la idea, ¿no? El tratar de encontrar casos escondidos, que suelen ser asintomáticos, pero que potencialmente pueden ser contagiosos, ¿no? Y en base a los resultados se puede inferir un poco cuál es el número de asintomáticos que todavía no han sido detectados en la población. Lo que pasa es que siguen siendo asintomáticos, es decir, sigue sin saber quiénes son, ¿no? Entonces, del último screening en Logroño salió aproximadamente un 1%, ¿no? 1% de los test aleatorios era positivo y no lo sabían. Podemos inferir eso en Logroño, ¿no? No sé si en La Rioja. También se hizo, es decir, el test tampoco se hizo aleatoriamente en todas las regiones, sino en las regiones, en las zonas de Logroño con mayor incidencia, con lo cual tampoco quiere decir, no es fácilmente extrapolable. Y eso está muy bien, lo que pasa que sigue, es decir, esto sí que nos indica a lo mejor
nos da validez a los modelos de alguna forma, porque podemos tratar de predecir si ese número que vemos en los modelos se corresponde con esto. En este caso se corresponde bastante bien. Si es efectivo desde el punto de vista, digamos, para atajar la pandemia, ahí tengo más mis dudas, ¿no? Porque cuando se hacen estos muestreos al azar, claro, al final no muestreas a los 150.000 habitantes de Logroño, ¿no? En este caso, se muestrea una parte. Sabes que hay un 1% de la población que está infectada y que no está detectada, pero sigue siendo difícil, ¿no? Es decir, aquí al final el mensaje es que cada uno tenga cuidado porque puede ser un posible contagiador, ¿no? Entonces, bueno, por una parte es también porque te permite entender mejor la enfermedad. Por otra parte, yo creo que es más eficaz el sistema de rastreo, ¿no? Es decir, ser capaces de rastrear, bueno, hasta el último contacto, ¿no? De todos los positivos que van saliendo. Esta es mi opinión. Sí. Hombre, yo creo que sí que están bien, pero sobre todo si se mantienen en el tiempo, porque si es una cosa aislada, pues tienes una foto de ese momento y en ese lugar. Sí. Si eso se hace de una manera sistemática, ¿no? Repitiéndose en el tiempo y sobre todo también en una comunidad pequeña como la nuestra, se puede, yo creo que llegar a distintas localidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? Es decir, al final lo que se trata es de tener información. Cuanto más datos tengamos, mejor se podrá utilizar, ¿no? Pero eso yo creo que este tipo de acciones necesitan una cierta continuidad, sino que quedan como un hecho aislado, que no está mal, pero que posiblemente, pues eso, no nos deja más que una foto de un momento determinado, ¿no? Y este proceso es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo, ¿no? Y que es diferente no solo en el tiempo, sino también geográficamente y por rangos de edad. Entonces, bueno, pues si eso se hace de una manera sistemática y mantenida en el tiempo, yo creo que sí que está bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta primera mesa redonda de lecciones de una pandemia, la primera de la Semana de la Ciencia y la Innovación en La Rioja, que seguirá completamente virtual todas nuestras actividades, charlas, conferencias, talleres, experimentos y muchas otras cosas que se pueden seguir en la web ciencialarrioja.es y en las redes sociales. Muchas gracias a Juan, a Alfa y a José Miguel y a todos los que nos habéis seguido. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.